No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de mi tierra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre como una bendición pueda tener. No. Ese fue todo un programa que se hizo con música, con actividades, con documentales, a propósito de conmemorarse en 1961, desde 1961, y esto fue 2023, creo, cuando se realizaron los actos. Y entonces teníamos, entre otras actividades, ese concierto que se hizo una muestra, y yo particularmente he apreciado mucho el contenido que se originó en esos trabajos. De modo que hoy he querido comenzar así porque se está mirando muy de cerca nuestra historia y uno ve tantas mentiras y tantos engaños, y hay que tomar en cuenta, y yo le digo a la gente más jóvenes, que hay gente aquí que fue torturada y hay gente aquí que pasó por las cárceles y hay gente aquí que trabajó en la justicia y que vio lo que ocurría. O sea, no estamos hablando de unos hechos que hay gente que no le tocó la vida. Le tocó la vida a muchos dominicanos, a muchas dominicanas. De modo que hoy quiero comenzar y tengo algunos documentos que compartir con ustedes y he escogido algunos documentos para tenerlos en esta mañana. Pero antes quiero saludarles y decirles saludos a los que están a través de Teleradio América, a los que están en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier isla del Caribe. Gracias por estar con este programa. Gracias por compartir, gracias por estar acá. Estamos llevando información desde República Dominicana. Yo recibí una llamada de un dominicano que vive en Estados Unidos y que por aquellos años se vio en una situación de amenaza contra su integridad, contra su vida, que él decidió irse de República Dominicana. Desde entonces vive en Estados Unidos. Tiene ya 93 años, está con plena lucidez. Él consiguió mi número y me llamó y yo me sentí muy agradecida de hablar con ese señor que vea Televisión Dominicana. Entonces, gracias a todos ustedes por esa oportunidad. Y estamos echando un vistazo a algunos episodios de nuestra historia. Generalmente lo trato al final. Hoy comienzo por el principio, porque he recuperado un video que fue del Archivo General de la Nación con el testimonio de un artista dominicano que a mí me encanta como canta ese señor, Fernando Casao. Ustedes busquen las canciones de Fernando Casao, pues este es un video de archivo recopilado por el Archivo General de la Nación, donde él contó entonces la experiencia que tuvo en la dictadura de Trujillo. Vamos a ver lo que él nos cuenta, porque desde diferentes ámbitos, por donde quiera que usted le mirase, era una dictadura y era oprobiosa. Veamos. Fernando Casao. Yo recuerdo un incidente, la gente corriendo. Mataron a Fanduí, mataron a Fanduí. El tiempo Trujillo. Mataron a Fanduí. El corredero. Y yo salgo y veo y fui hasta esa esquina del hospedaje y vi a Fanduí boca arriba. Lo habían matado, tenía sangre por donde quiera y le habían puesto materia fecal en la boca. Y la primera referencia que yo tengo de esa parte de la ferocidad de la tiranía es que al doblar vivía don Arquímedes con su familia. Arquimidito tenía 2 hijos, Cristina y Arquimidito y su esposa.
Y Arquimedito era como de mi edad, era mi amiguito. Y yo dejé de ver a don Arquímedes. Don Arquímedes era un periodista se llamaba La Nación, el periódico La Nación, que estaba ahí donde está en la avenida Mella, esquina Duarte. Ahí estaba ese periódico. Él era periodista, era un señor alto, con un bastón, su sombrero, vestido de casimir, con su chaleco, su corbatín. Y tú veías aquel hombre, aquel señor, todos los días, a veces después de la lluvia y entre todos esos charcos, porque Villaconsuelo se llenaba de lodo y de todas esas cosas. Aquel hombre con aquella dignidad, entre esos charcos y su bastón para ir. Y yo dejé de ver a don Arquímedes. Y yo le pregunté a alguien del barrio, ven acá, ¿y don Arquímedes? Y me dijo, se desaparece. Ya tú sabías lo que eso significaba. Esa es la primera referencia, yo de muchachito, la primera referencia que me espanta, que nadie tuvo que, pues tú no te atrevías a comentar ni siquiera con tu mamá. Ni siquiera yo comenté con mamá, mira, mamá, que me dijeron que... No. Ya yo a esa edad, ya yo sabía lo que significaba, se desapareció. Escuchábamos ese testimonio y entonces quiero ir a un documental. Algunas personas que estén mirando este programa y que residan, por ejemplo, en Estados Unidos o estén residiendo fuera de nuestro país o estén aquí y no estén en contacto cotidiano con las noticias, podría estarse preguntando legítimamente cuál es la razón por la que Edith está trayendo estos documentos hoy, si no estamos en mayo para recordar la tiranía, si no estamos en una fecha simbólica, que generalmente eso es lo que uno hace. A mí me parece que nosotros tenemos que recuperar nuestra historia y hablar sobre nuestra historia, no importa la fecha. Y sobre todo al entender, al comprender que aquí se está tratando de maquillar y parte de nuestra historia. Pero se maquilla no solo la historia, se maquillan los hechos diarios, cotidianos. Se dice que esta es la sociedad que tiene ahora los mayores recursos para tener información. Hace 25 años, cuando yo estaba embarazada para dar a luz, 26, mi hijo tiene 25 años, yo recuerdo que para comunicarme con el ginecólogo que me estaba atendiendo, yo le mandaba un beeper, todavía está el beeper, y él me respondía. Hoy sería impensable tener el beeper entre nosotros. ¿Quién tiene beeper? Nadie tiene beeper. O los raditos de comunicación, ¿quién tiene eso? ¿O ustedes recuerdan la época en la que ustedes marcaban el teléfono de sus casas para llamar, por ejemplo, si estaban en Santo Domingo para llamar a San Francisco y tenían que pagar por la llamada? O si uno de sus hijos se iba a estudiar fuera del país y esas llamadas costaban muchísimo dinero. Hoy no tenemos que pagarle las telefónicas por las llamadas internacionales, tenemos el WhatsApp. Mi hijo está fuera del país y yo tengo comunicación y pongo el video y por videoconferencia él participa en las labores que yo hago y está presente. Y si tiene dudas para hacer una comida, me dice, yo quiero que tú me ayudes, y cuando entra al supermercado me enciende la cámara, yo veo, coge esa carne, coge esto, con eso vamos a hacerte el plato. Eso se puede hacer, yo lo hago a cada rato con el hijo mío. Eso, nosotros tenemos una comunicación que es una cosa que ha cambiado nuestra vida. Podemos tener acceso. Bueno, me estaba contando alguien en Madrid cuando estuve, porque tengo un amigo dominicano que vive ahí con su esposa, que ellos tienen una compañera que le dijo, una amiga que le dijo, yo estoy tratando de ligar con alguien, de quedar con alguien, y que salía porque en la casa no iba a conseguir novio. Y que entonces se fue a un bar a mirar como sea a la vieja usanza, ¿no? Y que veía a la gente, que nadie se interesaba, y después se dio cuenta que cada rato llegaba alguien, que ahí era que se juntaba la gente que estaba en plataformas digitales. O sea, ella, como no estaba en plataforma, estaba excluida. Los tipos iban esperando a una mujer que va de azul, que va de rosado, y la otra va porque esa fue la persona que conoció a través de plataformas y de cosas, de líneas de cita para ver. Y entonces, bueno, pues ya la gente ni enamorarse lo hace del mismo modo. Dice, antes se encontraba uno, ¡pum!, le latió el corazón, ese es. Pero ya no, me dice, ya no, la cosa no es así. Entonces, muchas de nuestras cosas van cambiando.
Hoy podemos entrar y hacer la compra en el supermercado digitalmente, pasamos y la recogemos o pedir que nos la traigan. Y ya sabemos lo que hay, compramos la ropa fuera del país. ¿Quién vestía ropa que venía del extranjero? Los que tenían mayores posibilidades. Hoy eso no pasa. Quiere decir que las redes y todo nos han cambiado la vida, pero también es verdad que surgen verdades alternativas. Nunca como ahora la gente está tan desinformada. Yo le pongo el caso de Friusa. Nosotros tenemos el caso de Friusa. Estás diciendo, oh, Friusa. Y mucha gente te describe Friusa. Y tú le dices, ¿usted ha ido a Friusa? No han ido a Friusa. ¿Usted fue a Friusa? La gente siente y se escribe para los periódicos y te hacen una cosa y te dicen porque Friusa es de tal forma, de tal manera, y aquí en Friusa viven tanta gente. Y usted le dice, ¿con quién que vive en Friusa tú hablaste? No, nadie. ¿Fue a Friusa? No ha ido a Friusa. No ha ido, no necesita ir. Es con lo que le cuenten, con lo que diga. Dice, ahí está el infierno. Bueno, eso es en su mente. Como dicen los muchachitos, en tu mente. No necesita ir. Cuando yo empecé, por ejemplo, como reportera en el periódico El Caribe, surgía una información. Yo recuerdo que había, una de las informaciones que más me tocó fue una que pasó en Capotillo. Capotillo, todo el mundo hablaba de Capotillo, que Capotillo esto, Capotillo lo otro. ¿Y cómo era Capotillo? Capotillo era un sitio donde había mucha tragedia, bandas organizadas, lo que nosotros llamamos bandas o preocupaciones, que ahora nos damos cuenta que nuestras preocupaciones de ayer eran menudencias. Menudencias, cuando te das cuenta, en pueblos que nunca hubo delincuencia y de repente dice el crimen organizado, cómo está el crimen organizado, cómo están los temas de drogas, cómo se ha incrementado. Bueno, pues me dicen vaya para Capotillo y me voy a Capotillo, a recorrer Capotillo. ¿Qué hice? Entrarme en un colmado, hablé con el colmadero y él me dice, mire joven, aquí matan a la gente por verla morir. Y me dice, y yo no puedo figurar ahí porque si usted se va, cuando se va a la prensa, nosotros nos quedamos sin nadie. Como yo no andaba con fotógrafo ni nada, y ese es un ejercicio que siempre es bueno hacer, el de hablar con la gente y de mostrarle confianza, porque la gente, si yo voy con otra gente al lado, la gente tiene que confiar en mí, también en el otro. Entonces, la cámara, la cosa, piensa que hay un truco de cámara. No, mire, yo estoy aquí, mano limpia. Siempre con mis manos, o sea, y en la medida de lo posible me quito la cartera y todo, porque a mí no me gusta lo de grabar a la gente sin que sepa, porque me parece una vulneración de sus derechos fundamentales. Entonces, bueno, me pongo a conversar con la gente te va dando datos. Y yo recuerdo que habían asesinado por aquellos días a un muchachito, y eso estaba en la portada de los periódicos. Y conversando con un señor ahí sentado, como si nada, ¿no? Diciéndome, sí, que soy periodista, pero me dice, mire, eso no se va a quedar así porque yo conozco al padre de ese muchacho. Bueno, pues me señalaron al padre en un momento determinado y me acerqué. Me dijo, a mí no me interesa hablar con prensa porque yo lo voy a solucionar yo. Efectivamente, al poco tiempo, él me lo dijo a mí, yo no fui a la prensa, lo puse, yo no puse. El padre dice que lo va a solucionar porque yo no le dije que era para, en ese momento él no estaba grabando, él no quería hablar conmigo y era un señor que estaba de duelo. Pero a poco tiempo se notificó que la persona que había participado en la muerte, que estaba siendo buscado, apareció muerto. Ya se estaba solucionado el caso. Entonces, siempre me he dado cuenta que el pulso a los acontecimientos que pasan, sean buenos o malos, se pueden tomar hablando con la gente, se pueden medir, se puede. Es que ahora nos están tomando la fiebre sin vernos desde casa. Esos médicos que atienden desde casa, ¿cómo está el niño? ¿Cómo usted lo ve? Y hay niños que entran en una crisis porque el médico decidió no mirarlo en la consulta. Todavía sigue siendo válido que el médico le diga, abra la boca, vamos a ver, le toque, le mire, revise. Y dice, tiene una mancha aquí, la mamá no se había fijado que tenía una mancha el niño. Mira, esto fue que le picó un padre. ¿Cómo duerme el niño? Esa revisión, así mismo pasa con nuestra historia, pasa con nuestros hechos, pasa con nuestras cosas. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo hice una crónica. Yo recuerdo que yo estaba enamorada de esa crónica y voy pam, y hablando con la gente. ¿Fruto de quién? De mí, de mi mente, de mi idea. No, de la conversación que sostenía con la gente. Lo que eso ocurre cuando tienes una situación que has ido a la comunidad es que vibra de datos, ¿no? Pero ahora no necesitamos el dato. Vivimos una época que no se necesita el dato. A ti te dicen que pasó tal cosa y tú te indignas por lo que te dicen que pasó, pero no te contan. No sabemos, no hay forma. Y eso es así casi para todo. Es como decía, una verdad alternativa. Te construyen una verdad. Y esa verdad, y bueno, y muchos medios, también por una haraganería y a veces hasta por falta de tiempo, porque para mí sería más cómodo decir en la mañana, déjame ver, ¿qué escribió alguien? Y sin yo verificar nada, vengo aquí y me pongo a opinar de lo que otro escribió.
Bueno, pero yo debería hacer un ejercicio mínimo. Por ejemplo, si usted tiene Friusa, y es muy lógico en una comunidad, ¿qué usted tiene en una comunidad? Usted en una comunidad, usted va a hablar. Bueno, pues usted va donde los comerciantes de la comunidad, usted habla con el presidente, la presidenta de la junta de vecinos, usted habla con los políticos de la zona, usted investiga quiénes han surgido de ahí, que sean personas prominentes, si usted quiere. Vamos a ver, ¿hay algún diputado que haya salido de ahí? ¿Hay alguien que tenga...? Usted habla con los maestros, usted va a la escuela, mira cómo hay, sabe cuántas escuelas hay, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, si es que hay hospitales. Usted sabe cómo está el servicio de agua, si es que tienen agua. Usted sabe si hay servicios sanitarios, si es que tienen servicios sanitarios. Usted sabe si hay calles, si se están asfaltadas, si es que hay calles. Usted tiene una idea. Pero en el imaginario nos ponen un terremoto de comunidad que no tiene datos, o sea, no hay datos específicos. No se habla, usted habla con el sacerdote que le va a decir una cosa, el otro le va a decir otro. Usted habla con el político, venga acá este político, venga acá este otro político, y usted se entera. Y usted se entera. Entonces, por ejemplo, con la historia dominicana, la dictadura, los hechos. Usted encuentra que por estos días habló un tipo y entonces dicen, el señor Ortiz, hay gente que se lo cree, dice, sí, porque él está diciendo, eso fue así, ¿qué es lo que está diciendo? Dice unos hechos que se inventa, que dice que uno de los ajusticiadores cometió unos actos en perjuicio de la esposa de otro que está estimado como héroe nacional, por lo tanto no son héroes, que entraron obligados y le dicen esa historia. Ahora bien, los hechos se pueden verificar y la historia se sigue contando. Y usted dice, hubo un juicio, hubo un expediente y unas personas que participaron, que estaban ahí, porque usted y yo estábamos ahí, que estuvieron ahí, que hicieron una narración. ¿A quién le hicieron esa narración? A los jueces, a los fiscales, a algunas personas torturadas. Ese compendio, que es un libro, que son 2 tomos, que trata sobre el ajusticiamiento de Trujillo, para mí constituye la base más cercana, más próxima a personas que incluso después desaparecieron. Y se han escrito cantidades de libros, pero usted tiene también testimonios. Uno lo ve de una manera, otro lo ve de otro, como de la gente que estaba ahí. Entonces, gente que nunca, que ni se ha aproximado a la historia, a veces no necesita leer, se inventa una historia alternativa. Y con un pedacito de algo que le está diciendo una persona que era un esbirro, porque vamos a situar quién es ese señor. Cuando tomas el testimonio, tú preguntas, ¿quién es este hombre? Y una de las condiciones para que una información sea válida, cuando usted dice, tiene algún valor lo que me está diciendo, es saber si esa persona está en posición de manejar el dato que me está ofreciendo. Eso quiere decir que si yo voy a hablar de, vamos a ver, de vehículos, yo no entro a una floristería a que me cuente cómo funciona el vehículo. Generalmente entro a un taller de vehículos. Es mucho más probable, porque está en condición de saber, que el mecánico maneje mejor las técnicas del vehículo que el que vende flores. Porque el que vende flores, si yo quiero saber de flores, de cuidado de las flores, voy donde el que vende flores. Pero ahora el que vende flores habla de vehículos y el que vende vehículos habla de carnicería. Así está el mundo de hoy. O sea, cualquiera te dice cualquier cosa de un área, ni de la que forma parte, ni está ahí. Los periodistas generalmente tenemos que hablar de todo, pero ese hablar de todo no significa que yo voy a venir y me voy a sacar los datos y me lo voy a inventar del estómago mío y voy a comenzar a decir, no, porque esto fue lo que pasó. Yo debo hacer un ejercicio mínimo de procurar tener ese dato. Si es una comunidad, ir a la comunidad, escuchar a la gente, sentarte, llamar, verificar, releer la historia. Eso es un ejercicio necesario. Y se lo digo a la gente porque generalmente, no porque uno quiere que le crean a uno, a mí honestamente les digo la verdad. Uno está diciendo las cosas que uno cree, las cosas por las que uno investiga, y las cosas de las que uno se siente próximo, que uno dice, mira, esto yo lo pude documentar, si tengo una duda mejor me abstengo. Y sobre todo si trata de temas que afecten a personas o que afecten a víctimas de procesos, eso es muy delicado desde mi punto de vista. Pero todo el mundo tiene derecho a decir, si yo les digo una conclusión, a tener el dato que a mí me hizo tener esa conclusión. ¿Por qué yo concluyo de esa manera? Porque el viento me lo dice. Entonces, Friusa, usted no ve, el primer reportaje de Friusa que estoy mirando, que aborda los datos de Friusa, es el que publica hoy el periódico Diario Libre en la escritura del periodista Oscar Quesada, que vive en la zona y que fue, y que te describe. Y el senador que vive allá, porque el senador de la Altagracia
no está hablando de Pedernales, él está hablando de allá, del poblado de la Altagracia. Y hay de gente que se molesta porque el senador está hablando, pero él es de la Altagracia, ¿de qué va a hablar? Y usted puede estar de acuerdo, no, pero él es ahí. Lo único que yo tendría que hacer es que si lo que el senador me dice no me parece, tengo alguna duda, creo que eso pudo ser de otra manera, ir al territorio o mandar al territorio o analizar en el territorio con gente que vive en el territorio y conozca el territorio. Pero, y se inventan cifras, se inventan... Tú le dices, ¿de dónde? No, según fuentes. No, según estadísticas. No, según lo que sea. Te generan otros hechos, pero no necesariamente. Y ese es un dilema que tiene la prensa en el mundo entero. Lo tienen los medios en el mundo entero. Y eso se explica en Estados Unidos, eso se explica. Cuando uno se lee la prensa norteamericana que está yendo sobre los datos, tú dices, wow, que te está diciendo que los abogados que participaron en la investigación del presidente estadounidense Donald Trump, a todas las agencias de abogados que le han contratado se le está poniendo obstáculos, se le está sancionando. Y usted dice, eso es irregular. Pero eso está ocurriendo hoy en Estados Unidos, donde están ocurriendo cosas que nunca en la vida nosotros íbamos a pensar. Y hay gente como le gusta eso, dice, bueno, esta verdad, este es el mundo donde no existe la verdad, donde los hechos, más importante es lo que se dice que lo que realmente se hace. Y por eso los políticos hablan de una narrativa, dicen, ¿cuál es nuestra narrativa? Y es decir, y tienen una distancia entre lo que hacen y lo que dicen. Yo debo decir que eso se sostiene por un tiempo, pero solo por un tiempo. Al final todo el mundo sabe qué es lo que realmente se hace. Porque eso que se hace, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, al final resulta y al final es evidente. Entonces esto es como un llamado a un ejercicio. He conversado con algunos compañeros, periodistas. Es verdad que los medios de comunicación sufren cada vez más, hay más limitaciones, hay muchos desafíos. Ahora que viene el Día Nacional del Periodismo, hay muchos desafíos para los periodistas, hay mucha, digamos que, obstrucción, imposibilidad de tener mejores trabajos, a veces por las limitaciones propias de esta época. Tenemos más recursos y menos recursos para las investigaciones también. Tenemos menos posibilidades. Tenemos hoy posibilidades que no teníamos ayer. ¿Cómo conseguían los periodistas los datos para enterarse de lo que pasaba en las instituciones públicas? Bueno, porque alguien se lo filtraba, porque alguien se lo daba, porque por debajo de la mesa. Hoy yo puedo decir que yo le he hecho pregunta al Ministerio de Defensa, un órgano del Estado Dominicano que se supone que está revestido de toda esa discrecionalidad que tienen los guardias. Para comenzar, para poner algún tema que sea delicado. Bueno, pero yo puedo coger la ley de libre acceso y decirle al Ministerio de Defensa, señores Ministerio de Defensa, queremos que por favor nos digan de qué modo fue excluido de sus filas el sargento fulano de tal. Le hemos hecho esa pregunta. ¿Y qué hace el Ministerio? Te responde. Podemos preguntarle sobre recursos. Habrá alguna pregunta que te diga que es de seguridad nacional, pero en sentido general, hasta el Ministerio de Defensa responde. Es decir, podemos tener mayor calidad del dato. Pero cuando se hizo un estudio aquí en República Dominicana hace algunos años, que lo compartía conmigo un académico hablándome de eso, de cómo nosotros habíamos usado la ley de libre acceso a la información pública. Ustedes saben lo que pasaba, que la gente, que los que iban a buscar información con la ley de libre acceso a la información pública, la mayoría no eran periodistas ni estaban vinculados a ningún medio de comunicación, eran académicos, los académicos que hacen las preguntas. ¿Y qué hacíamos los periodistas? Bueno, ir a los jefes de relaciones públicas. Pero el que está en relaciones públicas no tiene por qué estarte dando el dato, ni siquiera la verdad, porque eso pasa el sedazo de la conveniencia, de cómo se ve. No está obligado a decirte, mire, esto es todo lo que hay. Ahora, si usted le pregunta a un ministerio, yo quiero saber tal situación, que usted me dé los datos, tiene que dársela. Y es un ejercicio que para eso usted no tiene ni que moverse de su casa, porque existe un órgano, usted lo pone en internet y usted lo busca. Y a pesar de tener esas posibilidades, nuestro mundo desconoce más. Aquí se desconoce más, fuera de acá se desconoce más. Es más, por eso yo decía que nos quedábamos cortos frente a los hechos de corrupción. Cuando leemos los expedientes, tú dices, ¿cómo fue posible que esto me pasara por la nariz, que esto estuviera ocurriendo, que yo no me estuviera enterando? Muchas de las cosas que están ocurriendo hoy quizás nos vamos a dar cuenta en 10 años, no nos estamos dando cuenta. Y pensamos que estamos muy informados porque tenemos un celular a la mano, porque tenemos todas las redes sociales, porque tenemos todos los medios, porque tenemos. Y entonces a ti te van metiendo una presión porque te comienzan a decir, no, es que ya hay un problema. Y es como un fogarate
que comienza poco a poco, y eso te va picando, y te va molestando, y de repente tú dices, pero vamos a desbaratar eso, porque yo estoy cansada de ese árbol que tengo al frente. Y no hay ningún árbol. Pero es que me han dicho tanto y se ha repetido y se ha socializado y nadie fue al territorio a ver efectivamente. Resulta que el árbol no existía, era la sombra de otro, era un fantasma. Perseguimos fantasmas sin enterarnos. Y lo digo con respecto a Friusa. ¿Cuáles son las personas que protagonizan allí, que están allí, que pueden contar lo que pasó allí? Lo mismo ocurre con los hechos históricos. Los hechos históricos, porque ahora, además de esta realidad que se desvirtúa cada vez, y que se impone la noticia falsa, el rumor, el dato incierto. Cualquiera coge y hace cualquier cosa. Y eso es un riesgo para las entidades privadas, para las entidades públicas, para los empresarios, para todo el mundo se pregunta, ¿qué yo hago cuando eso pase? Sí, saldrá gente, usted ve gente que nunca en su vida... Yo veía, aquí mismo vi yo a alguien que nunca en su vida ha hecho un reportaje, exigiendo reportajes de nosotros. Vivimos la vida entera haciendo reportajes. ¿Y por qué usted no hace un reportaje? Porque estamos hablando por el mismo micrófono. No, eso pasa. En este tiempo se desvirtúa la gente, incluso una gente que es vago, le exige al que trabaja que trabaje. Entonces, por eso les invito a tener esa reflexión sobre la información. Existe una sobreabundancia de datos, pero muchos de los datos que estamos recibiendo no nos sirven para nada. ¿Para qué le sirve a usted saber quién vive con quién? Eso era cosa de farándula. Usted leía un pedacito de eso, pero la farándula tampoco era eso. Porque la farándula, en el sentido más serio y más responsable de todos los queridos y amados periodistas que se han dedicado, tenía mucho que ver con la vida artística, con cuáles son las artes que tenemos, cuáles son las actividades que se están realizando, cuáles son las oportunidades que usted tiene de llevar a su hijo a ver un buen espectáculo, dónde puede ir usted, qué podemos hacer. Tenía mucho que ver con eso. Sin embargo, usted ve gente que se pasa la vida hablando, por ejemplo, de su vida privada, que al final del día no le sirve a usted para nada, porque el dato que usted necesita tiene que ser aquel que le ayude a tomar decisiones para usted, para su vida, para lo suyo. Si yo le digo hoy que si sus padres o sus abuelos fueron parte del Banco Panamericano o de todas las filiales del Banco Panamericano de República Dominicana, y que la superintendencia de bancos está buscando, dice, dinero buscas tu dueño. Bueno, pues gente que haya tenido dinero o que crea que es su abuelo puede ir y puede verificar. O si le decimos a ustedes, se murió un pariente suyo y quizás tenía una cuenta y nunca se puso al día con la familia, puede entrar a ProUsuario y puede decir, yo quiero un ProUsuario que me den de este número de cédula y de esta persona todas las actividades económicas que tenga en la banca. Eso se lo dan, eso es un servicio, pero la gente no lo sabe y pasa trabajo. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que si tiene un accidente caminando a su trabajo, saliendo de su trabajo, dentro de su trabajo, no va a tener que pagar un peso de diferencia cuando le den tratamiento médico, porque el régimen de seguridad social te da una cobertura completa a través del Idopril. La gente no sabe eso. La gente desconoce cuál es su derecho. Desconocemos que a nosotros no nos pueden hacer preguntas privadas cuando vamos a buscar un servicio de salud, porque eso no le compete al laboratorio del que se trate. Entonces, es un mundo con mucha información, pero la verdad es que mucha de ella no nos sirve. Eso es lamentable. Y el ejercicio cada vez tendrá que ser más individual de la persona decidir. Si usted se quiere meter en esa barahunda y en ese ciclón, porque una gente que le están inyectando, y problema de un solo problema y diciéndole, esa gente dice, wow, pero tienes que preguntarte, esa persona fue, ¿qué dato me está preguntando? ¿Funciona, opera? Es creíble, porque si no, hacemos un ciclón, yo puedo hacer un ciclón aquí, en este vaso de agua. Yo cojo, hay un aparatito que venden para hacer espuma, ¿ustedes lo han visto? Ahora no hay que hacer de que espuma y poco chocolate, no. Yo cojo ese aparatico que venden para hacer espuma, le echo un chin de eso aquí, así, y usted ve el espumero, se salta del vaso. Eso es. Y te ponen literalmente un aparatito de hacer espuma y un hecho que es simple, que es pequeño, que es poquito, que no representa la preocupación, porque además de eso usted se olvida de lo importante. Por eso los gobiernos lo tienen fácil. Nadie habla de la preocupación. Usted va al supermercado y usted se olvida de los precios porque usted está preocupado con una cosa que usted ni sabe bien qué es. Usted pone a hacer esa preocupación. Usted se olvida de los precios, usted se olvida de los servicios de salud, usted se olvida de que no tiene luz, porque su problema no es la vida que usted lleva, su problema es aquello que le han dicho que es su problema. Cuando eso se resuelva, la vida suya va a estar bien. Ajá. ¿Ve verdad eso?
Vamos a la pausa. Yo creo que me pasé un poquito porque la verdad es que comencé a hablarles de un tema que me ha hecho pensar tanto y creo que tenemos que hablar y ojalá también el periodismo dominicano va a tener que hablar porque como va todo, en todo el mundo se está hablando de esto, los derechos fundamentales que tanto costó. Hay gente que no desconoce, hay gente que cree que los derechos siempre fueron. Las mujeres en este país no siempre podían votar. Para que votaran tuvo que venir gente como Abigail Mejía y decir las mujeres tenemos derecho al voto. Y hubo hombres que se pararon y dijeron ¿y por qué? Y ella se fajó a trabajar y otras se fajaron a trabajar y finalmente se logró el derecho al voto. O sea, cada conquista, hasta el derecho al votar, que a nadie se le ocurre hoy que sea imposible, hace apenas unos años, porque en la historia de la humanidad, la década del 40, del 50, esta fecha, eso fue ayer. Las mujeres de este país no podían votar. En España una mujer para salir del país tenía que pedirle permiso al marido firmado y no podía tener cuenta bancaria. Eso fue ayer. El mundo vivió los horrores del nazismo. Eso fue ayer, cuando a alguien se le ocurrió que matarlos con balas dañaba a sus soldados y formaron casas y formaron establecimientos que se convirtieron en crematorios y mataban a la gente sometiéndola al impacto del gas. Y murieron millones de personas, el oprobio de la humanidad, lo más nefasto. Eso no ocurrió hace miles de años, eso ocurrió ayer. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes del discurso que nos mueve, de las cosas que buscamos, de lo que aspiramos como gente y como sociedad. Ese respeto fundamental a los otros, a los demás, ver a los demás como personas. Y todavía cuando se habla de eso, hay gente que le parece que tú estás diciendo mala palabra. No se puede hablar de eso. Óigame qué vaina, no se puede hablar de eso. Es increíble. Vamos a la pausa, regresamos de una vez.